Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en el trimestre. Recordamos a nuestros oyentes que durante este trimestre estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Efesios, un estudio completo de la carta, y ya como se aproxima el fin del trimestre, que por supuesto trae 14 lecciones, nosotros estaremos entrando en un estudio bastante maravilloso. La misión, buscar y salvar lo que se había perdido, es el tema que estaremos abordando en el próximo trimestre. Queremos decirle que ya las guías de estudio están en las tiendas IADPA. Usted puede ir definitivamente, visitar una de nuestras tiendas para adquirir lo que es la guía de estudio. La misión de Dios, mi misión. Muchísimos temas que tienen que ver justamente con la misión del pueblo de Dios, la misión de la iglesia. Tu misión es nuestra misión, mi misión. Es lo que estaremos estudiando en el próximo trimestre. Vamos a continuar aquí en Radio Amanecer en Estudio, dándole un vistazo a la lección número 13 de este trimestre, y para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes practiquemos la oración del campo de batalla. Qué interesante propuesta. Practiquemos la oración del campo de batalla. Bueno, es un tema que, por lo menos el título ahí, yo sé que cautivó a muchas personas y se quedarán con nosotros en estos 25, 26 minutos que estaremos compartiendo nuestro tema. Pastor, muchas bendiciones, que Dios le guarde. Muchas Pastor gracias. Sergio Rubio. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted, también para su esposa. Y queremos extender el saludo a toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio, que es una audiencia especial, una audiencia de Dios, una audiencia de personas que temen a Dios y que quieren alcanzar la salvación eterna, quieren ser vencedores en este conflicto entre el bien y el mal. Y nosotros estamos interesados también en que todos alcancemos esa victoria. Por eso queremos invitarles en este momento para que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias en este día, porque tenemos una gran salvación que tú nos has dado, porque tenemos esa paz en el corazón que tú nos has dado, y por eso te agradecemos. Rogamos también por todos aquellos que escuchan este programa, Radio Amanecer en Estudio, que el Espíritu Santo pueda penetrar en sus corazones, que le pueda traer la paz que necesitan en este momento. Si alguno está enfermo, también lo ponemos en tus manos. Que el poder del Espíritu Santo traiga sanidad a ellos y también a sus familias, y que puedan avanzar paso a paso hasta aquel momento cuando nuestro Dios, cuando Cristo Jesús nuestro Señor, descienda de los cielos y venga a buscar a su pueblo aquí a la tierra. Te agradecemos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Sergio Rubio, practiquemos la oración en el campo de batalla. Quizás para algunas personas será un poco difícil asimilar esto, porque cuando se va a la guerra, uno sabe a qué se va a la guerra, a perder o a ganar. Y en la guerra, en ese proceso de salir victorioso, se pierden muchas personas, mueren personas en una guerra, y quizás una de las partes más dolorosas y difíciles para uno asimilar es que en una guerra siempre se van a perder muchas personas porque mueren. Es bíblico cuando se va al campo de batalla pedir la dirección de Dios. Hay que orar en este sentido. Apoya la Biblia de que los temerosos de Dios, los hijos de Dios, tienen que orar cuando se va a un campo de batalla.
Claro que sí, pastor. En este campo de batalla que estamos empeñados, los hijos de Dios necesitan practicar la oración en el campo de batalla, porque cuando vemos el mundo, en el mundo hay creyentes en Dios y personas que no creen en Dios, y aún los paganos, pastor, cuando van al campo de batalla, ellos invocan a sus dioses, porque entienden que en una guerra necesitan poderes sobrenaturales para poder alcanzar la victoria. Y me acuerda de eso cuando Jonás salió para Nínive y se fue para otro pueblo. Cuando Dios lo mandó a Nínive, se fue para otro pueblo, cogió una embarcación y se fue para Tarsis. Y entonces cuando se armó la tormenta en el mar, que no sabían de dónde venía la situación, ellos comenzaron a invocar a sus dioses. Sí. Y comenzaron a clamar a los dioses que ellos entendían que lo protegían. Lo mismo pasa entonces en la batalla, y el pueblo de Dios libró también varias batallas, y detrás de las guerras de este mundo tenemos que ver el conflicto entre el bien y el mal. Incluso cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a una batalla, necesitaba depender de la oración del pueblo de Dios, como pueblo de Dios, apelando a su Creador, apelando a su Dios. Y también los paganos hacían lo mismo, apelaban a sus dioses. Y aún en la batalla espiritual que estamos librando ahora, que no es una batalla con un ejército físico, necesitamos también apelar a ese gran recurso de la oración a nuestro Dios. Y qué bueno que haya citado parte de lo que hacía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía muchos enemigos, personas que odiaban a Dios, personas que no querían saber de ese pueblo. Y era una forma muy común de que el pueblo de Israel constantemente tenía que estar enfrentando batallas. Y encontramos muchos casos donde el pueblo, cuando se lanzaba en una batalla con los pueblos paganos y no pedía la dirección de Dios, eran derrotados. El pueblo perdía. Y se tenían que llevar alguna lección importante. Pero el caso de Josafat, por ejemplo, que la palabra de Dios, la Biblia en el Antiguo Testamento describe, cuando él iba a enfrentar a sus enemigos, llamó al pueblo a reflexionar, a orar y a hacer ayuno. Lo menos que uno espera cuando tiene un enemigo al frente, literal, es que se llame de que a un pueblo a orar y a pedir la dirección de Dios. Y sin embargo, Josafat, como dice las Sagradas Escrituras, cuando vio que los enemigos se acercaban, se sintió indefenso, y lo que hizo fue que llamó al pueblo a orar y reflexionar, y notamos que más adelante pues el pueblo tuvo la victoria porque confió plenamente en Dios. Así es, y es muy importante, pastor, lo que usted está puntualizando. Por eso es tan fundamental que nosotros podamos comprender el tipo de batalla que estamos enfrentando. Por ejemplo, ahora mismo nosotros no estamos enfrentando así a un ejército físico como estaba enfrentando Josafat en ese momento, que vino un ejército enorme en contra de él. Y las fuerzas que él tenía en ese momento, a nivel físico, a nivel del ejército de él, no eran suficientes. Muy inferiores. Y entonces cuando él vio la situación, apeló a su Dios. Y ahí apareció el profeta de Dios. Apareció Jeziel. Y le dijo que no tengan temor, que no tengan miedo. Por eso el versículo 17 dice: no tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Postraos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y el versículo 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y también todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Muy importante eso. Adoración. No tiene la fuerza. Dios es el que está contigo peleando. Ahora tiene que reconocer a Dios como el que da la victoria, pastor. Muy poderoso eso, porque Dios es el que da siempre la victoria, y el pueblo necesita reconocer esas cosas. Así que la oración es un elemento fundamental en la batalla espiritual en que estamos enfrascados, pastor, y todos nuestros oyentes, porque la fuerza que nosotros tenemos, así como Josafat, no son suficientes
para enfrentarnos en este conflicto. Por eso necesitamos tener toda la armadura de Dios y adicional a esa armadura que Dios nos pone, ahora mantenernos en oración de tal forma que podamos alcanzar la victoria en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y como lo está expresando el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 6 y los versículos 18 al 20, donde presenta que la oración es fundamental en este conflicto, en esta batalla en la que estamos enfrascados. Por lo tanto, ese texto ahí, por ejemplo, el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, que la iglesia necesita avanzar en este aspecto tan importante y orar a Dios en este conflicto, pastor. Yo recuerdo que cuando yo entré al ministerio pastoral en el año 1991, en agosto del 91, 17 de agosto del año 1991, en ese tiempo estaba dirigiendo la asociación, el pastor Diógenes Suero. Y entonces el pastor Suero era un hombre de mucha oración, una persona consagrado en el evangelismo y la oración. Era el pastor Diógenes Suero, y él me decía que ponga la iglesia a orar. Y recuerden que para ese tiempo yo tenía 20 y pico de años, y entonces ya el pastor Suero era un hombre adulto, y él me decía con mucha frecuencia, pon la iglesia a orar. Y le confieso, pastor, que para ese tiempo yo como que no comprendía tanto lo que el pastor me estaba diciendo. Y me decía con mucha frecuencia, pon la iglesia a orar. Pero en el tiempo me di cuenta que si la iglesia va a alcanzar la victoria en este conflicto, tiene que ser una iglesia de oración, pastor. Y de hecho ahora, ya que yo soy un adulto también, un adulto mayor, yo creo, pastor, que cada iglesia necesita tener un estilo de vida de oración, necesita depender de Dios constantemente si es que quiere alcanzar la victoria en este conflicto. Porque este es un conflicto intenso y un conflicto especial, porque no es contra carne y sangre que estamos batallando. Y en este conflicto, a veces usted ve cosas que son sencillitas y que a usted le parece que no son tan importantes, y si usted la pasa por alto, eso puede ser un problema muy serio para usted. Recuerdo, pastor, cuando los gabaonitas vinieron ante Josué. Así que Josué necesitaba consultar a Dios y preguntarle quiénes son esta gente que han venido aquí. Dime, Jehová, ¿qué yo tengo que responderme? Revélame quiénes son estas personas que están aquí. Y Dios podía haberle dicho quién eran las personas que estaban ahí y qué tratamiento debían dar. Pero Josué se fue, lo vio muy sencillo, y como ellos se pusieron humildes allí, que venían de tierra lejana y que incluso los alimentos que traían ya estaban mohosos y estaban mintiendo, porque cuando usted viene caminando de tan lejano, no va a dejar que el alimento se le ponga así, porque se lo come en el camino. Ahora, ¿por qué Josué cayó en el gancho? Porque no consultó a Dios. Claro. Es un peligro cuando uno tiene una labor importante que hacer y se olvida de un ejercicio como es la oración. Por eso estamos estudiando que cuando uno asiste al campo de batalla tiene necesariamente que pedir la dirección de Dios. Usted puntualizaba algo muy importante, y es que las naciones paganas tenían sus dioses y pedían a ellos. El caso de Elías cuando se subió allá al monte. Él invitó a los profetas de Baal para que oraran a sus dioses. Así es. Es una guerra espiritual que había ahí. Claro, y ellos comenzaron a invocar a sus dioses. Y Elías se burló de ellos en un momento y después pidió a su Dios que se manifestara. Entonces, cuando uno tiene asuntos tan importantes, uno nunca debe descuidar un detalle, y es la oración, el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Y en la cita que usted presentaba, donde pedía que se oraran por congregaciones, sin embargo, el apóstol Pablo dice, también oren por mí. El versículo 19 de Efesios 6:19, dice, y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Es decir, que aunque usted ore por congregaciones, ore por iglesias, lo principal en esta batalla que tenemos es orar por usted. No sé si usted se ha dado cuenta de algunas personas que quieren vivir con oraciones prestadas. Cuando estamos hablando de oraciones prestadas, y no quiero decir que esté mala, que el pastor Rubio me diga, Pastor Scrogin, donde quiera que me encuentre, ore por mí, ore por mí. Y el compromiso que yo tengo personal de hablar con Dios para que me dé las fuerzas necesarias en esta batalla. Lo importante es que en esta guerra que tenemos contra el enemigo, la oración es uno de los puntos principales que tiene el Hijo de Dios, el ser humano, el pueblo de Dios, orar para que el Señor tome control de los asuntos de esta tierra. En la batalla que estamos librando, en términos espirituales, podemos salir victoriosos en la medida en que sacamos tiempo para orar. Así es, pastor. Y me llama mucho la atención que el apóstol Pablo pide que oren por todos los santos. Pero también, además, pide que oren por él. Claro, para que cuando él predique el Evangelio, él tenga la fuerza y esa palabra llegue de la manera correcta y que cale las mentes de las personas. Hace un tiempo yo fui a dar una serie de evangelismo a un lugar, pastor, fuera del país, y vi algo en esa iglesia que nunca lo había visto en otro lugar. De la manera, claro que las iglesias siempre oran, pero la manera como ellos lo hacían en esa iglesia era una manera especial. Los diáconos, de una manera especial vestidos, jóvenes y adultos, y aún niños tenían como diáconos en esa iglesia, ellos no permitían que el predicador subiera a la plataforma sin antes ellos ponerlo en el centro y hacer como un círculo y rodear todo. Todos los diáconos rodeaban al predicador, y cuando ellos hacían esa oración era que le decían al predicador que vaya a la plataforma a predicar. Lo que quiere decir que ellos lo hacían basado en la palabra de Dios. Y déjeme decirle, pastor, que de las cosas que ocurrieron en esa conferencia, en esa serie de evangelismo, yo creo que para mí lo más importante era ese círculo de oración que esos diáconos hacían todas las noches antes de yo ir a predicar a la plataforma. Entonces, Dios, por diferentes formas y de diferentes maneras, nos da a nosotros la vislumbre, nos da a nosotros el mensaje y la amonestación de lo importante que es la oración en el campo de batalla. Por lo tanto, nosotros necesitamos captar bien esto, porque Cristo Jesús también, cuando estuvo aquí en la tierra y pisó tierra en el campo de batalla aquí con los poderes del mal, fue una persona que oró de una manera extraordinaria. Cuando leemos Lucas, por ejemplo, Lucas el capítulo 6 y el versículo 12, ahí dice, en esos días él, refiriéndose a Cristo, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Lo que quiere decir, Pastor Scrogin, que Jesucristo pasaba largas horas orando. Y uno se podrá preguntar, ¿y si Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que no cometió pecado aquí en la tierra, no hubo engaño en su boca, duraba largas horas orando? Y solamente aquí está diciendo un día, pero también la palabra de Dios dice que Jesucristo estuvo 40 días en oración y ayuno para enfrentarse con el enemigo. Todo eso nos está diciendo nosotros, Pastor Scrogin, que la oración debe ser practicada de una manera continua en este campo de batalla. Seguro es que el Señor Jesucristo es nuestro modelo en cuanto a una vida devocional y de oración. Siempre uno se imagina, en términos humanos, siempre que el Señor se levantaba temprano de madrugada iba a orar. O sea, Cristo tenía una vida de devoción, de oración, haciendo la voluntad de Dios. Y es cierto lo que usted dice, está puntualizando.
Si Cristo, siendo divino, ejercía un estilo de vida en cuanto a su parte devocional tan apretada, ahora nosotros que somos seres humanos pecadores, necesitamos diariamente empeñarnos cada día en encontrarnos con Dios en oración, y es de ahí que, por ejemplo, una declaración nos llama poderosamente la atención del libro Cada Día con Dios en la página número 25. Dice de la siguiente manera: en la lucha cristiana, a menos que mantengamos la vista fija en el adversario y en nosotros mismos, caeremos en la trampa de Satanás. Nuestra seguridad depende del estado de nuestro corazón. Dios nos ayude a estar en guardia. De lo contrario, ciertamente perderemos el cielo. El apartarnos un poquito de lo que es correcto, las pequeñas complacencias parecen sin importancia en el momento, pero Satanás los va a usar todo para conducirnos por un sendero que nos separa de la justicia de Dios. No queremos seguir nuestros caminos, sino los de Dios. Queremos luchar con todas nuestras fuerzas para aplastar a Satanás y para estar seguros de que estamos en buena relación con Dios, para que podamos disponer de credenciales impecables que garanticen nuestra herencia inmortal. Así nos dice Cada Día con Dios, para reforzar la idea de que debemos tener una vida devocional día a día. Debemos estar conectados con Dios para poder vencer a Satanás en esta tierra. Así es, tomando a Cristo como modelo y toda la información que la Biblia tiene sobre este tema de la oración, por esa causa, la Biblia nos manda a nosotros a realizar un fuerte llamado. Y la Biblia misma hace un fuerte llamado a que el pueblo de Dios en esta batalla debe mantenerse en oración, porque la oración nos conecta a nosotros con Dios, nos hace fuertes en esta batalla. Y aquí en Lucas, el capítulo 18, los versículos 1 al 8, encontramos una parábola de la viuda y el juez injusto, pastor. Así que me interesa mucho esta parábola, porque esta viuda era una mujer insistente. Y entonces el juez injusto dijo, bueno, para que esta mujer no me fastidie la vida y venga constantemente, yo le voy a atender su causa. Así nosotros debemos ser insistentes. Claro que Dios es un juez justo y poderoso, y que Dios es el que está pidiendo que nosotros dependamos de Él en oración, lo que indica que nosotros tenemos que ir a Dios en oración día y noche y ser insistentes en la oración, constantes en la oración, de tal manera que podamos recibir el poder que Él quiere darnos, y también que Dios necesita ver que nosotros dependemos de Él, porque como ya hemos dicho, pastor, en esta guerra no podemos depender de nuestras propias fuerzas, y a Dios le interesa que seamos insistentes, así como esta viuda, porque quiere asegurarse, y que nosotros también estamos seguros que nuestra dependencia de Él es una dependencia constante en la oración. También Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 6, no debemos angustiarnos, sino elevar nuestras oraciones a Dios. Y me gusta mucho este texto, pastor, porque hay mucha angustia, hay mucha gente que están enfermos y se han enfermado por la gran cantidad de preocupaciones que tienen, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas sociales, aún las guerras que hay en otras partes del mundo, incluso cerca de nosotros hay guerras y rumores de guerra. Entonces todo eso como que los abruma. Y Dios nos está diciendo aquí en Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 6, que no debemos estar angustiados, sino que debemos elevar nuestras peticiones a Dios. Y cuando ya hemos puesto nuestras peticiones delante de Dios, debemos practicar lo que dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace estar confiado. Amén, amén. En Colosenses el capítulo 4 y el versículo 2 también nos está diciendo que debemos ser constantes en la oración. ¿Por qué?
porque en la batalla que estamos empeñados, esa batalla no tiene tregua, pastor. No tiene tregua esa batalla. Constantemente el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y constantemente el pueblo de Dios necesita depender de él en oración. Así como la guerra es constante, la oración también debe ser constante. Y en 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17 nos llama a estar siempre gozosos y a orar sin cesar, sin desmayar. Así que todo combatiente cristiano debe tomar un lugar secreto, pastor, para orar. Todo combatiente debe tener ese lugar secreto para ir a derramarse delante de Dios y llevar las preocupaciones, llevar los triunfos, llevar las derrotas, incluso porque cuando viene una derrota, un problema para nosotros, debemos buscar a Dios como hizo Josué cuando fueron a conquistar a Jai, que fueron derrotados. Él tuvo que irse en oración. Claro que Dios lo reprendió y le dijo: levántate de ahí porque Israel ha pecado, quiten los obstáculos de en medio de mí para yo darle la victoria. Pero lo cierto es que nosotros como combatientes en esta batalla espiritual necesitamos practicar la oración del campo de batalla, depender de Dios, buscarlo mientras pueda ser encontrado y entonces avanzar en esa dirección, y de Jehová entonces tenemos la victoria en todo momento. En eso consiste la vida del cristiano en esta tierra. Un batallar constante, y salimos victoriosos en la medida en que nos dedicamos en oración en este campo de batalla. Vamos a orar para cerrar. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por el estudio de tu palabra. Qué motivación tan importante nos ha dado en este día de ir al campo de batalla colocándote en primer lugar, y la oración nos da esa facilidad, nos permite mantener esa comunión contigo, y es nuestro anhelo y deseo siempre, siempre, como lo dices en tu palabra, ser constantes en la oración. Te pedimos que nos guíe hoy y siempre, y que en esta lucha que tenemos día a día podamos salir victoriosos, porque estamos colocando el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Favores que pedimos, suplicamos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.